Hola, buenas noches. No sé por qué tengo la convicción de que el tema que vamos a tratar hoy en el debate les va a interesar. Le hemos puesto por título En el nombre del maligno. En el fondo vamos a tratar o vamos a discutir sobre una antigua y vieja polémica, que no es otra que interpretar el fenómeno del mal, pero desde la óptica o la perspectiva de este personaje real o mitológico que llamamos diablo. ¿Existe el diablo? ¿Qué tipo de acción, de presencia, de intervención tiene en la vida de los hombres, si es que realmente creemos en él? Esta es una pregunta, un interrogante. Nos ha sugerido el tema el hecho del juicio que tuvo lugar hace escasamente 2 semanas, o unos días, en Almansa, esta ciudad de 22.000 habitantes de la provincia de Albacete. Se juzgaba a 3 mujeres acusadas, en el fondo, del asesinato de una niña de 11 años. Según ellas, esta niña estaba embarazada del diablo y su acción, su intervención fue liberarla del diablo. ¿Qué pasó? Que, incluso llegaron a manipularla hasta sacarle las entrañas y murió la niña. Los fiscales, el juez, finalmente pedían, no hay todavía sentencia firme, pedía que fueran internadas en un psiquiátrico, estas mujeres. Bien, este va a ser el tema de esta presencia del mal, esta presencia de distintas formas en nuestra sociedad, que nos vamos a plantear de dónde viene y cómo puede liberarse la gente de todo esto. Tiene que pensar que en España en estos momentos existen miles y miles de consultorios que no son los consultorios de la Seguridad Social, consultorios a donde van a parar la gente que está de alguna forma desafiada por los médicos y busca solucionar su problema donde sea y como sea. Recurre entonces a personas que dicen tener un poder especial, que creen en o en el diablo o en el espíritu, algún espíritu que está ahí metido en estas personas, que es el causante de su enfermedad, de sus problemas. ¿Esto es verdad? ¿Esto es así? Yo voy simplemente a plantear el problema y voy a dar la palabra a los 5 invitados que tenemos en el estudio. Les presento nuestros invitados, nuestros personajes. A mi izquierda, el padre Francisco de Paula Solá. Buenas noches, padre Solá. Buenas noches. Es jesuita, es teólogo, es experto, yo diría, en demonología o algo así. Sí, algo así. Sí. Él nos decía antes de entrar en el plató que conocía muchos casos de personas que se le acercan, van a su consulta preguntándose si realmente es el diablo o no el diablo el que está interviniendo. Y él confiesa que ha intervenido en casos reales de posesión diabólica. Entonces él conoce el tema y nos va a contar también su experiencia. A mi derecha, el doctor Domingo García Sabell. Buenas noches, doctor García Sabell. Ustedes tal vez le conozcan como político. El doctor García Sabell es delegado del gobierno en Galicia, pero no le hemos invitado como político en el debate, sino como médico, como antropólogo, como un hombre que conoce muy bien la realidad gallega y que por lo tanto también habrá hecho su reflexión y podrá aportar sus conocimientos científicos en la materia. Buenas noches. Buenas noches. María Ángeles Bertolín. Buenas noches, María Ángeles. Hola, buenas noches. María Ángeles Bertolín, yo le he pedido antes si podía presentarla como exorcista, me ha dicho que sí. Se reconoce como poseedora de un poder especial para descubrir, ahora me dice que no, después nos lo acabará de matizar, de descubrir la presencia de espíritus que están ejerciendo una acción negativa en las personas y ella es capaz de liberarlas de este mal espíritu. Esto sí que es verdad. Sí. Matizaremos, ella aportará también su experiencia. A mi derecha, don José María Caideda. Yo no sé cuántas cosas es el señor Caideda, historiador, abogado, investigador, parapsicólogo, conoce muchísimas cosas de este mundo, de la parapsicología y de este mundo misterioso del mal y de las ramificaciones que tienen. Aquí podría decirte una cosa, que sabe más el diablo por viejo que por diablo. No tiene tampoco tantos años el señor Caideda. No Finalmente, el doctor Emilio González Fernández. Buenas noches, doctor González Fernández. Él es psiquiatra, es coordinador de la unidad de salud del Centro de Salud Mental número 2 de Santiago, otro gallego, por lo tanto. Es un profundo conocedor del alma gallega, ha estudiado, tiene contacto con la gente del mundo rural, del mundo, a veces se dice que en Galicia es un mundo especialmente prolífero en todos estos fenómenos. Bien, yo creo que si comprenderán que si hemos invitado a estas 5 personas es que algo pueden
aportar en esta reflexión, en este debate. Bien, vamos ya directamente a darles la palabra. Y es difícil empezar. Yo me parecía que tal vez podía ayudarnos una pregunta o un testimonio directo, en este caso de María Ángeles. Yo quería preguntarle, usted a los 32 años, yo no sé si tiene muchos más, pero a los 32 años usted se encontraba muy enferma, totalmente desahuciada por los médicos. Sí. Y bueno, un día de pronto usted tiene la intuición de algo y se va y encuentra una persona. ¿Nos puede contar? Sí, yo en principio te diré que yo estas cosas de la posesión y todo esto para mí eran desconocidas. Para mí ha sido descubrir un mundo nuevo. Yo era una persona que, como la mayoría, están muy ignorantes del problema, de este tema. Entonces me encontré en este problema. En el suyo personal. Exactamente, y no supe cómo resolverlo porque no sabía dónde ir, no sabía dónde acudir. Y bueno, y era un problema que me iba acabando día a día, o sea, llegué a envejecer una barbaridad de años, o sea, aparentaba 60, 70 años, mi cabello iba cayendo, parecía una persona muy mayor, muy decaída, o sea, envejecida, muy mal, llegué a estar muy mal. ¿Y usted se encontró con alguien que le diagnosticó la posesión? Bueno, yo es que realmente yo no sabía lo que tenía, yo sabía que me encontraba mal, que bueno, que cada día me iba debilitando día a día, pero ignoraba lo que tenía. Entonces, yo no sé si en mi desesperación yo pedí a Dios que me ayudara y yo creo que mi curación ha sido un milagro, ¿eh? A partir de entonces he empezado a descubrir un mundo nuevo y bueno, y estoy intentando hacer todo lo que puedo. ¿Quién hizo el milagro? Por las personas que tienen el problema. Pues el milagro lo realizó Dios, pero a través de la persona de Jordi Mora. Y usted le diagnosticó que tenía algún espíritu maligno en su interior. Bueno, a mí me llevó allí una persona que fue la que yo pedí a Dios que si la podía encontrar, y la encontré. O sea, muchas personas dirán que es telepatía, pero yo me comuniqué con una persona sin conocerla de nada y ella fue la que me acompañó al señor Mora. El señor Mora me atendió muy correctamente, me dijo que iba acompañada, me sacó un espíritu. Yo salí de la consulta del señor Mora un poco, digámoslo así, decepcionada. Yo creía que, bueno, que todo el mal que yo tenía era imposible que en 10 minutos, un cuarto de hora, él me lo pudiera quitar. O sea, parecía inverosímil lo que no habían conseguido psiquiatras, psicólogos y yo misma con toda mi fuerza interior por quererlo superar, aquel señor en un momento me lo hubiera resuelto. Pero bueno, él me dijo, espérate unos días, verás cómo te encuentras, y efectivamente a partir de entonces me empecé a encontrar bien y empecé a descubrir un mundo nuevo porque se me empezó a desarrollar todo esto que ahora estoy haciendo y que es ayudar a los demás, ¿no? Bien, me sacó el espíritu, ha dicho. ¿Ustedes creen en esta posesión del espíritu, digamos, diablo y tal? Ahí empieza el debate. Yo quería centrar la polémica. Es decir, creo que no hemos venido a hablar de Dios, ni hemos venido a hablar de milagros. Yo, en realidad, a partir de este debate, diría algo rotundo sobre el demonio, dicho por Pablo VI. Primero, para la Iglesia es verdad de fe. Por lo tanto, la existencia, por lo tanto, indiscutible para la Iglesia. Pero Pablo VI, en una audiencia, dijo taxativamente, una de las mayores necesidades es la de defenderse de aquel mal que denominamos demonio, terrible realidad, misteriosa y pavorosa. Y eso después lo repite en Venezuela y añade que es un enemigo cósmico. Es decir, no hay más, es decir, para el creyente no hay más remedio que creer en el demonio. Ahora, a partir de ahí creo que se puede empezar la polémica. ¿Qué es el demonio dentro de una creencia religiosa de este o de otro tipo, o para el que no cree nada, qué es el demonio? Un no creyente puede... Por eso digo, para un no creyente también, ¿qué es el demonio? Ustedes tienen la palabra si alguien quiere aportar ya sobre la presencia... Yo estoy plenamente conforme con lo que ha dicho el señor Domingo. No. Caidera, señor Caidera. ¿Y con lo que dijo Pablo VI también? Sí, completamente conforme. Que es tratamiento de doctrina de fe. Ahora, respecto de lo que estamos tratando ahora, que vamos a tratar, muchos católicos y todos en general, hay que distinguir bien entre la existencia del demonio y las acciones del demonio, que son cosas muy distintas. La existencia es totalmente de fe. Segundo, que es, como dice el Papa Pablo VI, es de maligno.
autor de tantos males, no pensemos que las enfermedades las produce él, sino esos males van bien de orden moral, porque el demonio actúa siempre, puede hacer cosas malas, pero la actuación suya más bien es de orden moral. Y después está la otra cuestión ya más complicada, que es la posesión diabólica. Esto ya no todos lo admiten. ¿Dentro de la Iglesia sí? Dentro de la Iglesia tampoco. Ordinariamente se admite. Hay todavía hoy día hay algunos bastantes que no quieren admitir la posesión diabólica, que no es lo mismo que la acción diabólica o cosas semejantes. Dentro de la Iglesia creo yo que para el creyente no hay más remedio que admitir la posesión. Si recurrimos a los evangelios, encontramos cómo quita de un endemoniado una serie de demonios y los pasa a una piara de cerdos. Sí, ciertamente. Y por eso digo que, aunque haya muchos, en realidad la doctrina de la existencia del demonio es de fe, y la posesión diabólica es ciertísima dentro de la Iglesia. A mí me gustaría decir, no podemos entrar, como pueden imaginarse, en un debate teológico. Alguien puede aportar si quiere algo, evidentemente, pero yo sí que me inclinaría a descubrir este tipo de acción, digamos, del diablo, digamos, del espíritu del mal, díganle como quieran. Para mí, todo esto es un problema cultural. Estoy aquí como médico, ¿no? Y concretamente como psiquiatra, que trabaja pues, en comunidad, digamos, ¿no? Y entonces, antes cuando introducías el tema, decías que Ángeles había estado enferma. Ya teníamos la primera cuestión, que es la enfermedad, ¿no? Se puede llamar enfermedad a cuando uno se siente mal. Indudablemente parece que el Nuevo Testamento equiparó enfermedad a pecado y a culpa. Y el demonio aparece sobre todo en la Iglesia, en la creencia cristiana, en el Nuevo Testamento, fundamentalmente, parece, ¿no? Y hasta hace muy pocos años la Iglesia, en el rito del bautismo, estaba constantemente, era como un exorcismo, hasta el año prácticamente 1969. Es decir, las cosas han cambiado, pero bueno, yo me volvería hacia el hombre, aparte porque también está aquí un antropólogo, como Domingo García Sabel, de prestigio, es decir, ¿qué es el hombre? Y para mí el problema de diálogo, razón, locura, racionalidad y racionalidad es lo que reduce un poco el tema. Bajo esa óptica, cualquiera puede argumentar, es decir, lo que se nos pide a los médicos a veces que curemos todo, es imposible que curemos todo. Y entonces lo que no se cura, lo que no hay respuesta, o la imperfección en general... Pero por deficiencias, ¿no pueden curarlo todo por deficiencias de la medicina? No, por el hombre, porque en lo que llamamos curar todo está el hombre social. Y a veces para que unos estén bien, otros tienen que estar mal. Entonces hay enfermedades sociales, por ejemplo. Y hay, lo que llamamos la locura. ¿Qué es la locura? Hasta hace un par de siglos la locura se interpretó como un fenómeno de posesión religiosa, fuera cristiana o precristiana, ¿eh? Es decir, en Galicia apuntabas antes, en Galicia, en unas partes de Galicia, y España no es un todo homogéneo ni mucho menos cultural, se interpretan los males en general, pero sean de la casa, tal, se le buscan diversas interpretaciones, y una de ellas, pues es a veces la posesión por espíritus en general. Yo no, a mí del demonio no me gustaría hablar hoy, hablaría de la necesidad que tiene el ser humano. Yo pienso que el ser humano, como decía Ortega, es un fabricante nato de universos, es una persona que está imaginando, creando. De momento que el hombre crea, imagina, pues es capaz de delirar, de hacer un montón de... Y yo lo llevaría un poco desde el punto de vista de la psiquiatría y volvería sobre eso por ahí. Es decir, locura, razón, racionalidad y racionalidad. La primera toma de posición, doctor García Sabel. Bien, yo creo lo siguiente, empalmando un poco con lo que ha dicho Emilio González, es decir, el problema tiene muchos aspectos. El problema de la existencia del demonio y del espíritu, digamos, diabólico, espíritu demoníaco. Hay un aspecto religioso, para eso está aquí el padre Solá, hay un aspecto sociológico, para eso está aquí Caeteda, y hay un aspecto médico, pero hay también un aspecto antropológico, que aun siendo cristiano, y yo soy cristiano, aun siendo cristiano, ¿qué puede entenderse por el diablo desde el punto de vista antropológico, no desde el punto de vista religioso? Bien,
Pues yo creo que puede interpretarse como una constante que está dándose en la cultura occidental y que consiste en negarlo todo. ¿Y en qué consiste a su vez este negarlo todo? En decir, tal cosa no es más que tal otra. Entonces, por ejemplo, el amor. Pues el amor no es más que sexo. Pues, ¿qué es la patria? Pues la patria no es más que una colectividad que lo que aspira es a dominar a otra colectividad vecina. ¿Qué es tal cosa? Entonces se va reduciendo todo y se va reduciendo a cosas cada vez más degradadas, cada vez de menos valor, cada vez de menos cuantía axiológica. Bien, pues este negativismo es lo que a mí me parece que es el espíritu diabólico en la cultura occidental y que está además esterilizando a la cultura occidental. Es, en último término, pues lo que ya Ernst Jünger ha denunciado y como Jünger, pues otros, el nihilismo. Estamos inmersos en una cultura nihilística, en una cultura que lo niega absolutamente todo. No solo las creencias, Padre Solá, sino otras muchas cosas que no son creencias. De modo que ese me parece a mí que es el punto de arranque, o mejor aún, la raíz de todo lo que está ocurriendo en la cultura occidental, de todos sus graves fallos. Una cosa no es más que otra, pero qué curioso, siempre no es más que otra cosa que está por debajo, nunca no es más que otra cosa que está por encima. Hay una inversión de la tabla de valores que a mí me parece enormemente grave y enormemente peligrosa. Y entonces, lo que podríamos entonces es empalmar eso con otra cosa, con todos los problemas del exorcismo, con todos los problemas de la posesión. En último término, el diablo, en este punto, desde esta perspectiva antropológica, no es un ser con cuernos y rabo y oliendo a azufre. No es tampoco una visión antropomórfica, no es un señor más o menos avieso y atravesado. Es un espíritu. Es un espíritu, es decir, es un estado de conciencia y un estado de conciencia colectivo. Goethe, en el Fausto dice, Mefistófeles se le presenta y dice, Ich bin der Geist der stets verneint, soy el espíritu que siempre niega. Ahí está, esta es la base. Y de esta base podríamos luego pasar ya a todo lo demás, al aspecto, llamémosle mágico, al aspecto mágico. Me gustaría que cosas entrásemos negativas. esto y a las cosas muy concretas. Ángeles había pedido la palabra. Mira, yo te querría decir, bajo mi punto de vista, que lo estoy tratando a diario y no es una persona la que me viene a la consulta, sino que me vienen de 15 a 20 diarias, que bueno, que efectivamente, como han dicho estos señores, existe el espíritu, la vida espiritual en la tierra, basándonos en que la vida espiritual existe en la tierra después de la muerte del cuerpo, digámoslo así, de la materia. Hay una vida espiritual, sí, pero esta vida espiritual que hay es una vida que no es una vida espiritual digna, digámoslo así, de seres positivos. Estos seres que quedan en la tierra se diferencian en dos tipos de seres. Están las almas en pena, que son seres que se han quedado aquí en la tierra porque quizás tenían afecto hacia las cosas materiales, aquella madre que tiene tanto afecto hacia su hija y la quiere más que nada en la vida, incluso más que a Dios, y se queda con ella. Entonces aquella hija empieza a sentir aquella pena, aquella tristeza, aquella depresión, cree que es una enfermedad cuando realmente está sintiendo lo que siente su madre que está dentro de ella. Después, o sea, te pongo eso como una suposición. También existe, como ha dicho el Padre Solá, la posesión diabólica, pero la posesión diabólica no es ni más ni menos que la posesión de un mismo espíritu, de una persona que ha estado viva en su vida durante la tierra, ha sido una persona como nosotros, pero ha sido una persona negativa, una persona maligna, una persona que ha hecho el mal, que ha matado, que ha asesinado, que ha torturado. Entonces esta persona al morir automáticamente se convierte en un demonio. No es que sea un demonio, sino se la define como a la persona demoníaca, porque es un ser maligno, un ser que quiere hacer mal y destruir a todo lo que... ¿Que anda suelto? Es que hay más de uno, porque hay más de una persona que son malas, desafortunadamente. Entonces, pues nos encontramos en que hay muchas personas pues que realmente, como decía el señor Caideda, el señor González, perdone, sí, que bueno, hay la locura, pero muchos síntomas de locura, si los analizáramos realmente, quizás hay algunos que sí, que tengan problemas en la sociedad, pero hay muchos que están debidos a posesiones, ¿eh? O sea, hay muchas posesiones.
Bueno, usted quizás defienda su punto de vista, yo defiendo el mío por lo que estoy viviendo a diario, ¿no? Yo declaro que sí, que la enfermedad, o sea, la locura, no sé, los problemas mentales existen, la enfermedad como tal, pero quizás si lo analizáramos fríamente, quizás fuera un porcentaje mucho menor de lo que imaginamos, ¿eh? Quizás hubiera mucho porcentaje de posesiones en todas estas enfermedades mentales. Pero, María Ángeles cree en las posesiones, ¿ustedes creen los demás o no creen? Justamente has empleado la palabra, estás poniéndonos una creencia, no una doctrina, son cosas absolutamente distintas. Entonces, si yo digo que un caso de posesión es un caso, mejor lo puede decir Emilio que yo, 100 veces, bueno, que es un caso clínico, que obedece a este cuadro, a este síndrome, tal y tal, y que tiene este tratamiento del otro, o no lo tiene, o que tiene este pronóstico, estoy exponiendo hechos concretos, no creencias. Y menos que creencias todavía, supersticiones. Porque hay que diferenciar muy bien lo que son problemas de fe de lo que son problemas de superstición. Y yo creo que además hay un módulo para saber en qué consisten una y la otra cosa. Puedo exponerlo, pero en fin, no quiero... Bueno, yo por las experiencias que tengo personales, creo, después de un estudio de diversas personas, primero que las posesiones diabólicas no existen. No creo en el demonio. Creo que... ¿No cree en el demonio? No creo en el demonio. En el demonio prototipo, no creo. Si hablamos después de energías, de positivas, negativas, en fin, esto sería otra cosa. Yo diría pero más bien que lo que no crees es en la forma antropomórfica. Por eso digo, en el demonio pero típico. No en el espíritu. No, bueno, hablaba de fuerzas, exactamente. Pero toda posesión, me he dado cuenta perfecta que empieza por una obsesión. Si hacemos un estudio clínico del individuo que se siente, que dice que está poseído por el diablo, no, empieza por una obsesión. Y esa obsesión le lleva a una autoposesión, pero no a una posesión extraña del mundo externo, ni muchísimo menos. Yo pienso que cada cultura tiene un sistema de interpretación que varía un poco, ¿eh? Y me parece un poco arriesgado decir todas las posesiones. Insisto en que una cosa son los hechos clínicos, como decía antes don Domingo García Sabel, existen para nosotros unas enfermedades, y después otra cosa es la interpretación que el sujeto da a la enfermedad. Y esto ahora en la medicina moderna está teniendo mucha importancia. Es decir, a veces el diagnóstico médico va por un lado y la interpretación del sujeto de por qué padece va por otro. Y en ese ir por otro está todo tipo de concepciones según la cultura, según el medio, según el lugar, según su nivel de instrucción, etcétera, etcétera. Y entonces, digamos, bueno, hay exorcistas, hay parapsicólogos, hay curadores tradicionales no oficializados. Si los hay, alguna función cumplen. Y a lo mejor se la cumplen al individuo, lo que decíamos antes, desahuciado, o al individuo que necesita, en un momento determinado, explicarse algo. Entonces, en la interpretación popular, digamos, en muchos pueblos de España, concibiendo España como un mosaico de más de una cultura, persisten interpretaciones de espíritus y de posesiones, en general, ¿eh? Después, si entramos en el tema del diablo, ya personificado. Porque ¿qué interpretación daría usted a la tesis que defiende María Ángeles? ¿Interpretación de qué? ¿Hay alguna tesis ahí? Claro, es que yo lo decía antes, frente a un malestar, cada uno puede interpretarlo de muy diversas fórmulas. Entonces, es decir, un malestar, el individuo lo interpreta y decir, yo me siento mal, y me siento mal, uno puede decir, pues me siento mal porque estoy estresado, dice una persona actual, moderna, de la cultura occidental, entre comillas, o dice, estoy deprimido. Y otra persona de otra cultura dice, pues algo me ha entrado dentro, o algo me han echado, o me han drogado, o me han echado cosas. Son diversas interpretaciones. Ahora, ¿cuál es la tesis aquí? Bueno, que hay una interpretación del malestar. Ese malestar yo le puedo encontrar unas causas. Y ahí me apoya la sociología, la antropología, tal, sobre ese malestar. Si quiere contestar un poco y después el padre Solá. Vale. Yo me remitiría a que sí, que realmente existe la enfermedad mental, pero ¿cuál es el motivo que produce esa enfermedad mental? ¿Cuáles son las causas que producen ese estrés? ¿Cuál es la causa que produce en una persona una angustia interior constante, esa soledad constante en el interior de su alma, esas ganas de suicidarse?
O sea, esto una persona no se puede atentar hacia sí misma. Sí, se puede. O sea, hay algún motivo, hay alguna causa. Pero dígame usted los motivos de una depresión de una persona que tiene dinero y que piensa constantemente en la muerte y tiene todo, a usted toda una cuál familia. es la causa última de una depresión endógena, porque yo mismo, ni yo, ni nadie la sabe. Pero lo que no le voy a decir a usted es que esa persona está poseída por el diablo. Eso sí que no. Bueno, porque eso es una pura superstición, con todo lo respeto. Yo parto desde un punto de vista que a mí me gusta respetar la opinión de los demás y también me gusta que respeten mis opiniones porque creo que son tan lícitas como las suyas. Claro, yo respeto su opinión porque usted, claro, usted habla desde un punto de vista de una persona que se considera sana, se considera normal y bien. Sí. Pero yo hablo desde el punto de vista de todas estas personas que, digámoslo así, de alguna forma están sufriendo en este momento todo este tipo de problemas y no encuentran solución a su problema, que consiguen, o sea, que creen que toda la medicación que están tomando son como si fueran fieles compañeros para el resto de su vida. Sí. Medicación que tú ves a una persona que en vez de tener su personalidad parece un zombie, parece una persona que, totalmente degradada, se convierte en un muñeco. Yo defiendo a estas personas. Yo no defiendo una tesis, ni defiendo unas ideas. Defiendo a estas personas que para mí son personas que se están encontrando indefensas y yo creo que tengo una solución a su problema. Bueno, pues yo la felicito por ello, pero no lo creo. Simplemente. No lo creo. Ahora, que usted no lo acepte. Hay otra cosa que me llama mucho la atención. A usted, por ejemplo, les trajo un diablo, si no entendí mal. No, señor. Yo iba poseída por un ser que me quería mucho. Era un hombre de unos 60 años. Y era una persona que me quería y se quedó conmigo por amor. A ver si lo interpreté bien o no. Usted tenía dentro un ser, el que fue, bueno, llamémosle, o no le llamemos nada, un ser. Y ese ser se lo expulsó a usted un señor. Sí, sí, ¿no es sí, sí, bueno, el exorcista y a partir de ese momento pues empezó a usted a mejorar, etcétera. Pero usted ha dicho que una vez que la había expulsado ese ser, usted se encontró decepcionada. No entiendo eso. Me encontré decepcionada. Porque si ya no tiene el ser dentro, no tiene por qué estar decepcionada. No, usted dijo decepcionada, perdóneme. Espérese que le matice. Yo no dije decepcionada. Quizás decepcionada hacia la medicina, que a mí me habían considerado que yo tenía una depresión. Quizás hacia la entidad en sí, de lo que es la sociedad, que no me había dado a entender que había eso, que existía eso y que iba con una ignorancia muy grande, como hay muchas personas que tienen esa ignorancia sobre el tema. Hacia eso quedé decepcionada. ¿Cómo podía aquella persona haberme quitado lo que ese señor... El padre Solá, que había pedido la palabra, pueden interrumpirse. Han dicho ustedes, hablando de la posesión diabólica en general, que lo tiene una persona que tiene una obsesión. Precisamente todo aquel que tiene una verdadera posesión diabólica no ha tenido nunca una obsesión. Segundo, el que tiene la verdadera posesión diabólica no se da cuenta y ni pide él, ni dice que tiene nada dentro, que es precisamente una de las señales para conocer que no hay posesión diabólica. Cuando uno dice, se queja de que tiene una cosa dentro que le hace. El que tiene posesión diabólica no nota nada. Y él, cuando el demonio le posee, no es dueño de sí, ni se da cuenta de lo que hace. Exacto. Ahora, les advierto, pues que es el punto esencial, punto crítico, que, como ya les dije antes, se presentarán 100 personas diciendo y manifestando cosas muy raras, muy especiales, y los psicólogos y psiquiatras están cansados de ver casos de estos, y no tienen nada de diablos. Y cuando me dicen cosas, yo les digo enseguida, mire, yo no puedo sacar lo que no hay. Lo que usted debe hacer es ver un psicólogo. Oye, hay un psicólogo, pues vaya otro, a ver si no, usted con su voluntad, a ver si hace algo, hace lo que le dicen los psicólogos. Usted tiene una fórmula muy personal para un primer discernimiento. Sí, bueno, hay que hacer pruebas. Hay casos muy sencillos, que no hay dificultad. Por ejemplo, te presentan un niño o una persona, aunque sea una persona grande, diciendo que ella tiene un demonio o lo que sea. Muy bien. Pues mira usted le echa un poco de agua bendita, una botellita de agua bendita, y se hace enseguida unas mujeres y unos movimientos. Y enseguida usted, sin que se dé cuenta, le echa agua que no está bendecida, y hace lo mismo. Esta persona está de espaldas y no lo ve, usted le echa el agua, tanto si bendita como si no es bendecida, pues no se mueve. En este caso ya tiene usted claramente que es una obsesión. Porque nada más. Con el agua no bendita no tendría que reaccionar. No. Y si fuese un demonio de veras, tanto se lo veía como si no lo veía, con el agua bendita reaccionaría. En este caso, claro. Ahora, espere, déjeme explicar. Ahora, hemos de buscar, por consiguiente, esto no bastaría. Esto no bastaría. Pero si hay esto, ya digo, ya queda descartado. Si él reaccionase solamente con agua bendita, no bastaría para poder decir que allí había un demonio.
no bastaría, no estaríamos contentos con esto. Puede haber otras 1000 causas. Se ha de buscar un argumento, una prueba que no se pueda explicar y hasta ahora no se explique científicamente. Yo la que he empleado, y es la que sale mejor, que para mí, es el hablar a aquella persona que no sabe más que una lengua, o si sabe dos, en lenguas que no sabe. Y tener con esta persona una conversación, ¿eh? No decir 2 frases, sino una conversación. Y entonces, en esos casos, se observa que cuando la persona aquella habla, usted está hablando con aquella, que se supone que está endemoniado, o se dice que está endemoniado, se quiere hacer la prueba, y habla con ella. Y aquella persona, pues, habla natural, va hablando. Entonces, le habla una lengua distinta. Le contesta, y tiene pero ya la voz es muy diversa. Ya tiene una voz muy diversa. Algunas veces cambia un poquitín la cara, pero esto no hay que hacer caso. Es la voz, pero más que nada es la conversación. Ahora bien, yo pregunto, ¿cómo se explica naturalmente por la psicología o por la parapsicología que una persona que no sabe lenguas le hable 3, 4, 5 lenguas correctamente y hablando bien? ¿Podemos contestar para el señor Caideda? Bueno, rápidamente. Usted ha dicho que una posesión no empieza nunca por una obsesión. Sí. Eso es una afirmación que oye un poco gratuita. Las obsesiones... experimental. Perdone, experimental. No, las obsesiones que tiene un individuo no se manifiestan o pueden no manifestarlas. Aparte de eso, hay otra cosa sospechosa. Ningún poseído o presunto poseído es un pagano, es un incrédulo, es siempre dentro de una creencia religiosa. No. Sí, ya yo lo creo. Se lo niego, porque mire, yo tengo compañeros y discípulos míos que han sido misioneros en la India y en China y me han dicho que allí hay muchísimos casos de posesión diabólica. Sí, claro. Dentro de una, dentro de una creencia que tiene, además, una creencia en el diablo. Pero hablando de los idiomas, dentro de la parapsicología hay un fenómeno que se llama xenoglosia, en la cual ese experimento se ha realizado en laboratorio varias veces y se puede hacer hablar a una persona un idioma que no ha estudiado nunca. Si la persona que está dialogando con ella lo conoce. Bueno, pues, un problema. Presidente, yo trato de personas que no conocen. No, perdone. La persona que está hablando en francés es porque sabe francés. Sí. Y entonces esta persona está transmitiendo a la mente de la otra persona, y hay un caso muy célebre, precisamente de unos médicos y en un hospital, en que una paciente estuvo contestando a los médicos, recibió un golpe en la cabeza, etcétera, y en fin, estuvo en plan de curación, estuvo contestando a los médicos en el idioma de los médicos. Había un médico italiano y un médico francés. Esto no se lo aceptaré. Esto no se lo aceptaré. Hay documentación sobrada. Le diré por qué, porque la telepatía, porque eso es un caso de telepatía prácticamente, porque se va por la cabeza. Claro. Y la telepatía siempre da imágenes, no da palabras. No. La telepatía produce la imagen y hace hablar, y da la palabra después. No, porque esto supone que le da un razonamiento, no le da meras palabras. Le da un razonamiento. La xenoglosia es un fenómeno exclusivamente de transmisión y se habla un idioma que no se conoce. Por tanto, admite usted que le pasa un razonamiento. Le pasa le pasa un lenguaje, perdone. Un lenguaje, pero un lenguaje es efecto de un razonamiento. Bueno, un razonamiento para componer... El lenguaje no es más que la expresión de la idea. Vamos a ver si intervienen y vamos matizando, que creo que hay una contraposición. El doctor García Sabell y el doctor González también había pedido. Quizá que Emilio hable antes, porque yo lo que estaba diciendo es que no estamos saliendo del tema fundamental. El tema fundamental era el hecho de Almansa, ¿no es así? No, nos da pie a tratar de esta realidad. En cómo, en qué formas culturales y en qué círculos culturales se pueden producir estas posesiones o pseudoposesiones o reales posesiones diabólicas. ¿Pero usted cree en las reales posesiones, doctor García Sabell? No. Pero bueno, eso no tiene nada que ver. No, pero decir que son... Cosa que soy creyente, no tiene nada que ver una cosa con otra, pero no, en absoluto. Lo niego total y absolutamente. Y creo que la ciencia es una ciencia positiva, que va a los hechos, que va resolviendo problemas y que va, además, cada vez yendo más al núcleo de los problemas. Es más,
Es más, yo creo que actualmente la ciencia más rigurosa, que es la física, está desembocando en una especie de creencia. Porque hoy mismo la materia se nos está disolviendo, la materia se está deshaciendo en fórmulas matemáticas. Ya no es materia, es una pura matemática. Y entonces lo que eso trae consigo, el hecho de que haya que cambiar toda la lógica, porque ahora resulta que ya no va a valer, por ejemplo, el principio de contradicción, porque una cosa puede ser ella y la contraria al mismo tiempo, etcétera, etcétera. Todo ello indica, querido padre Solá, todo ello indica que hay un avance positivo y que camina hacia una cosa que muchas veces los religiosos ignoran, y es que la ciencia está más cerca que nunca de la religión. Pero lo está por el camino de la investigación y de los hechos, no por el camino de la superstición, que son cosas distintas. Doctor, desde el punto de vista psiquiátrico en general, lo que se etiqueta como posesión, desde nuestra óptica, la mayoría de las veces son trastornos que llamamos histéricos. Claro. La mayoría de las veces. Quiero decirte que en el campo nuestro de psiquiatría, que es un campo muy amplio, que es una ciencia de encrucijada, somos especialistas interdisciplinarios, digamos, lo que es las grandes psicosis, las esquizofrenias, las depresiones mayores, que llamamos endógenas y tal, que tienen un gran sustrato biológico, aparte del componente psicológico y social. Hay ningún exorcismo, ninguna terapia, no hace nada. En cuanto nos acercamos al terreno de la más normalidad, y la histeria es enfermedad o no es enfermedad, se preguntaba Sass hace muchos años, ¿no? En un momento determinado se dijo que la histeria era una enfermedad, pero bueno, es un trastorno psíquico. Todos estos trastornos responden bastante eficazmente a terapias sugestivas, si lo sabemos. Exacto. Y entonces, es decir, la sugestión está en la base de muchas terapias que hacemos los psiquiatras y los psicólogos, aunque nosotros creamos que no. Y la sugestión está en la base de muchas de las actuaciones de otros profesionales, respetables, que los respeto, y la gente necesita creer. En toda religión hay magia, lo decía Lévi-Strauss, y en toda magia hay algo de religión. Es cierto. La ciencia positiva, pura y tal, no. Siempre llegamos a que hay una parte de la irracionalidad que volvía antes y que esa parte está presente. El cuerpo, el espíritu, la razón, la sinrazón. Y la interpretación mágica y religiosa de la locura del trastorno psíquico estuvo vigente a nivel de teoría científica, digamos, hasta prácticamente pues, 2018. Entonces persiste en la... Ahora, la gente que hace, que cree según su sistema cultural, insisto mucho, y los sistemas culturales tienen una cosmovisión concreta, cerrada, y que eso da mucha trascendencia. Entonces, después cuando la persona dice, me he curado con tal cosa, nosotros somos más modestos, decimos, este paciente se curó cuando estábamos haciéndole esto. No queremos decir que lo hayamos curado nosotros, decimos, se curó mientras estaba en terapia o mientras estaba tomando tal fármaco, se curó. Y esto resume un poco el pensamiento nuestro, así dijeron la mayoría de los psiquiatras, se curó mientras estaba con nosotros, sin que creamos que tengamos la exclusiva de nada. Y otra cosa son las causas del trastorno psíquico, ¿no? María Ángeles. Sí. Mira, yo te quería contestar un poco a lo que ha dicho Padre Solá y un poco en general a todo lo que estamos hablando aquí. Yo hace cosa de antes de las vacaciones pasadas, he sacado a la venta un libro que he escrito yo, sobre todo lo que me pasó a mí y sobre todo un poquito de mi trabajo. Y hablo de una posesión de tipo del que el ser que llevaba dentro hablaba distintos idiomas. O sea, yo me encontré de que, bueno, vino una persona a la consulta, me llamaron, era una persona que, bueno, estaba muy mal. Y bueno, que el marido se quejaba porque entraba en un estado de, bueno, que no era la misma persona, que es a lo que se refería el padre Solá, que son posesiones diabólicas, que no es la misma persona, pasa a ser más la persona que está dentro de ella, que no ella misma. Eso es una posesión, digámoslo así, si hay porcentajes, hay personas que están menos poseídas y hay personas que están más poseídas, depende de la fortaleza de la persona y depende de la fortaleza del ser que lleva dentro, ¿no? Pues esta persona hablaba distintos idiomas, sin saber ninguno. Esta persona era catalana y tan pronto hablaba andaluz como hablaba japonés, como hablaba chino, como hablaba como francés, como inglés, como todos los idiomas. Entonces yo, dialogando con ese ser... ¿En qué lengua dialogaba En usted? Español. Yo le hablaba en español. Yo le dije, ¿cómo es posible? Porque este señor incluso había grabado en cintas todas estas voces y hablaba mucho de guerras, que yo lo explico en mi libro, y hablaba mucho de una tercera guerra mundial, bueno, hablaba de muchas cosas, ¿no? En fin, este señor me habló y yo le dije, oye, ¿cómo es que tú, porque él decía que era un sos bueno, que estaba ayudando a aquella persona, o sea, la voz le cambió, me dijo que era un chico, que tenía 28 años,
que bueno, que lo que estaba ayudando era aquella persona que tenía mucha fuerza, pero aquella persona no era ella, hablaba con una voz de hombre. Y actuaba en contra de su marido. Tenía un niño pequeño, lo cogía en brazos, el marido me llamó, es que yo no sé qué hacer, mi mujer entra en trance y bueno, con la ayuda del señor Mora lo logremos sacar. Yo hablando con este ser, yo le dije, ¿cómo es que hablas estos idiomas? Dice, mira, esta chica, como tiene mucha fuerza, tiene varios seres alrededor. Si quieres, me salgo yo y se pone otro que está aquí al lado. Y entre ellos había un profesor de idiomas. Ahí la lógica de que hablara distintos idiomas aquella persona, porque cuando se ponía el ser que hablaba idiomas, digo, pero tú no ves que estás, ¿cómo vas a ayudar a esta persona si tú moriste y tú no tienes un cuerpo propio? ¿Cómo puedes decir que puedes ayudar a esta persona? Entonces, él no quería salir, pero nosotros lo saquemos, que es a lo que se refiere el Padre Solá como caso más bien diabólico. No, yo lo que digo es que, digo una cosa, que todo lo que dicen ustedes, esos fenómenos psicológicos, no se dan en el endemoniado. No se dan. Y aquí está el caso curioso. Oiga, esto es el caso curioso, que el endemoniado no tiene todos esos casos psicológicos que ustedes dicen. No, ni obsesión ni nada. Él es totalmente inconsciente. Son los otros que lo llevan. Mire usted que esta persona le pasa esto y esto otro. Y las cosas que hace no son acciones que respondan ni a histerismo, ni a epilepsias, ni nada de esas cosas, ni a estrés, ni a depresión, sino que responden a acciones distintas, a veces son raras, espectaculares algunas veces. Yo he presentado algunas de esas, que no se explican así como así. Usted decía que la ciencia se introduce a matemáticas. La ciencia... No he dicho eso, que la ciencia se introduce a las matemáticas. He dicho que la materia se está disolviendo en pura matemática. ¿Y quién sabe que eso además lleva a un problema de trascendencia que les interesa a ustedes religiosos enormemente. Y que en general, no lo digo por el Padre Solar, naturalmente, y que en general ignoran total y absolutamente. Hasta el extremo de que hoy los físicos hablan de una realidad que está detrás de la realidad atómica y de la realidad corpuscular, de los fotones, etcétera, los hadrones, etcétera, etcétera, y dicen que es una realidad que no podremos conocer nunca, que es una realidad velada. Y ahí empalmamos incluso con manifestaciones evangélicas, totalmente evangélicas. Bueno, quiero decir con esto que, por ejemplo, lo que Emilio nos hablaba de que la magia, esa magia que es un componente de la religión, más bien lo que la magia puede ser, como decía Doberman, es un puente hacia la religión. Un puente hacia la religión. La religión ya no es magia, es otra cosa distinta. La prueba la tiene usted, y lo sabe muchísimo mejor que yo, que los padres de la Iglesia, sobre todo los padres de la Iglesia griegos, han negado y se han opuesto a la magia. Y Santo Tomás, que digo yo que no será sospechoso, Santo Tomás a la magia y a las maniobras de la magia les llamaba falacie demonum, es decir, falacias o trampas del demonio. Sí, porque entonces no tenían y Jacob Böhme pues habló de la magia infamis, de la magia absolutamente infame. Usted no dude que muchas cosas que dicen los científicos de aquí a unos siglos se reirán. De acuerdo, pero siempre en una línea de progreso cada vez mayor. De progreso, pero no de regresión a la pura superstición. Porque mire usted, yo creo que hay una gran diferencia, una diferencia enorme entre lo que es fe y lo que es superstición. Bueno, la fe, en último término, es una entrega confiada. Es una entrega confiada a la trascendencia, es decir, a la divinidad. No. ¿Cómo que no? Pero no, hombre, por el amor de Dios. Es que aquí confundimos la fe y el sentimiento. No. La fe es un acto intelectual por el cual creemos. Sí. Una cosa, no por experiencia ni por razón, sino en razón de la autoridad de la persona que habla. No, señor. Eso es la fe. Y lo otro no es fe. Yo no estoy de acuerdo. Perdónenme usted, y estoy dispuesto a discutir sobre teológicamente. Hablamos de lenguajes distintos. Vamos a ver, yo discrepo un poco, Domingo García Sabel. Hablamos distintos lenguajes. Siempre existió superstición, siempre seguirá existiendo, porque no somos tan racionales como yo no he dicho lo pretenden crear. Entonces, en el momento que hay racionalidad, hay superstición. Lo que decía antes de que en toda religión hay magia, no lo he dicho yo, lo dijo Levi-Strauss en 1962 aproximadamente, y que en toda magia hay algo de religión. Y entonces, superstición siempre habrá. Fijémonos en cosas muy concretas y muy actuales. Pues vamos hacia un mundo del progreso, de la tecnología. Pero ¿qué está pasando, por ejemplo, en los campos de fútbol? Los mitos, ¿no?, de que hay muertes en los campos de fútbol porque la gente necesita nuevos mitos. Los jóvenes hacen nuevos mitos de tal. Entonces, y son jóvenes pues
sanos, con una gran salud, que no fuman, que tienen tal, y están cayendo en mitos. Y la gente está leyendo astrología todos los días en la prensa. Y el horóscopo tiene cantidad de lectores. Pero justamente eso es por la quiebra de la fe. Eso es justamente por la quiebra de la fe. No, eso es pura no, yo pienso... eso es superstición. Pero es que el hombre somos supersticiosos, los hombres. Pero yo quería aclarar que, claro, al hablar de fe, al hablar de fe no entendemos solamente fe religiosa, creo, doctor Sabel. Creo que hay una fe hacia muchas cosas. Es decir, podemos tener fe en una superstición. Y posiblemente quien cree en eso rotundamente, pues se está actuando sobre sí mismo y se encuentra beneficiado por esa creencia, ni más ni menos, porque no es una creencia religiosa, pero sí es un tipo de religión. Religio es sentirse ligado a algo, por lo tanto se siente ligado a unas creencias que están actuando o que él hace que actúen sobre él. La fe es un movimiento mental, en realidad, que provoca... Es de confianza. Claro. De confianza, claro. De confianza, y entonces eso está sirviendo. Pero yo diría más... aquí confunde mucho las nociones de fe. Yo diría más. Porque la fe, estoy de verdad, hay fe religiosa y hay fe natural. Vivimos de fe natural. Sí, señor. Empezando por nuestros mismos padres. ¿Por qué sabemos que son nuestros padres? Porque nos lo han dicho. Bueno, de acuerdo, pues eso iba yo. Esta es la fe natural. Creer en razón de la autoridad, no en razón de argumentos y de pruebas. Ahora, si tenemos argumentos y pruebas, entonces ya no tenemos fe, sino razón. No, yo no he hablado de argumentos ni de pruebas. He hablado de tener fe, la fe del carbonero, como vulgarmente se dice, que le está sirviendo al individuo que la tiene. Le está sirviendo y es actuante sobre el individuo, aunque sea el yo no quisiera que hablásemos ahora del debate sobre qué es fe y qué no es fe, porque no es ese el tema del debate. No. Pero vamos a ver, en la fe hay siempre una raíz de confianza, y como decía José María muy bien, no solo en la fe religiosa, en cualquier fe. Ahora mismo tenemos la fe de que mañana va a salir el sol. Seguridad absoluta ninguna. Claro. Seguridad absoluta ninguna. Es un acto de fe. Es una confianza. Es una confianza. En cambio, la superstición... Tengo certeza. Que lo vea o no lo vea es otra cosa, porque el sol saldrá. Tengo certeza física, ¿eh? ¿Cómo? Que el sol saldrá o no saldrá no es cuestión de fe. Es decir, es certeza física. Puede ocurrir un cataclismo y no salir mañana. Yo pienso que necesitamos tener creencias, necesitamos tener mitos. Pero otra cosa es la superstición. ¿Y la sociedad cómo va creando estos mitos y cómo va creando los va sustituyendo unos por otros? Va cambiando según la cultura, sobre todo, que va adquiriendo. Yo creo y va cambiando los mitos y va cambiando las supersticiones. La superstición no es que tenga confianza. La superstición lo que hace es exigir. Provocar, en una palabra, provocar. Por eso yo decía antes que era interesante volver al tremendo caso fue Almansa, ¿no? Almansa. Bueno, es decir, entonces vamos a imaginarnos que esa pobre gente tan primaria, tan absolutamente primaria e inculta, bueno, pues creen que esa niña, esa pobre chica, estaba embarazada por el diablo. Bueno, y vamos a imaginar que tienen una fe como es debido. Es decir, una fe ortodoxa, una fe confiada. ¿Qué haría un creyente? Pues rezaría, es decir, pediría a Dios que le librase de ese mal, de esa ignominia. ¿Qué hace el supersticioso? No, va a arrancar aquello. Es decir, ya no hay la confianza, hay un factor de dominio, de poder, que es lo que hace, que explica la superstición. Y a través de la superstición explica las maniobras mágicas. Que naturalmente son muy distintas, Emilio lo decía hace un momento, según el círculo cultural que ocurra, porque en España es muy distinto la magia de Castilla que la magia de Galicia. De Galicia o la magia vasca, etcétera. O la vasca, o la que sea. Por ejemplo, la magia de Galicia es una magia abigarrada, complejísima, tú lo sabes exactamente yo, pero no es violenta. No es violenta. Pero no es violenta. Es una magia. Mire usted, padre Soler, el máximo de violencia que se ha producido, según mis conocimientos, en Galicia ha sido provocar o facilitar la muerte de una persona, ¿sabe usted cómo? Diciéndole una misa de difuntos mientras vive. Es decir,
algo que, bueno, puede ser un pecado terrible, pero que evidentemente horrendo, pero no es una violencia física. Ha pedido la palabra María Ángeles y señor Jaime. Mire, yo primero le quería decir al señor Sabell que en esto que ha dicho, que hay unos principios que ahora están totalmente desmoronados en la ciencia, pues tiene razón. Quizás esto que ahora ustedes no ven o no prueben, quizás de aquí a un tiempo lo encuentren como una cosa muy normal y muy natural. ¿Cómo? ¿Deformados? ¿Principios deformados? No, deformados no. Lo que tú has dicho, que la materia ahora se puede disolver. No. O sea, quita todo unos estatutos que teníais ya formados, unas ideas sobre aquello que vosotros creéis. Sobre el concepto de materia, el concepto va cambiando. Pues sí ha cambiado, quizás esto de aquí a un tiempo, esto que estamos hablando como superstición, que yo creo que más que superstición, lo que tenemos que tener es mucha fe en Dios, que realmente es el que lo hace todo. La superstición son digámoslo así, no tiene sentido una superstición. Lo que tenemos que tener es una gran fe en Dios. Eso es lo que te quería contestar a ti, que quizás de aquí a un tiempo se vea de otra forma. Y luego quería hablar sobre el tema de Almansa. El tema de Almansa, en principio yo te diría una cosa. Cuando se trata de decir de que en esa niña se le practicó un exorcismo, yo diría que es erróneo, porque en esa chica no se le hizo un exorcismo. O sea, es una información negativa hacia, digamos, hacia todos, no en concreto hacia nadie, sino hacia todos, porque la persona que luego necesite de este tipo de exorcismo lo asociará con aquello, cuando es negativo, porque no es así como se realiza un exorcismo. Después yo te querría decir que la niña esa, yo no creo que estuviera embarazada, ni mucho menos. Más bien te diría que la que estaba poseída era la madre, por un ser negativo, que tenía tres puntos, o sea, tres cosas que quería hacer. Sí. En principio, hacer un asesinato en la niña. Segunda, destruir un matrimonio. Haciendo, pues que tú verás cuando esta madre sería consciente de lo que ha hecho en su hija, pues se volverá loca realmente, entonces sí que llegará a la locura. Pues yo creo que ya lo está. Y destrozar al marido. Y en tercer caso... Yo quiero contestarle. Sí, un momentito, por favor. Yo les quiero decir que tenemos 3 minutos, y quisiera que todavía tuviesen ustedes una posible intervención de medio minuto cada uno. Sí, simplemente te diré que el fin del mal estaba ahí presente. Ha sido, digámoslo así, de alguna forma, el protagonista, y hablamos de él como si fuera algo importante, cuando realmente el mal no es nada importante. Lo que supera todo. Rapidísimamente. Yo quisiera en una última intervención, diga cada uno lo que quiera sobre este tema. Yo iba a decir con relación a lo que se había expuesto antes, que en realidad hay una fe de la cultura y una fe de la incultura. Y la fe radica según las personas, según la cultura que tienen. Y la interpretación que ha dicho de que la que en realidad estaba poseída era la madre, que tal, claro, esto es una afirmación gratuita, hay que creerla porque sí, nada nos demuestra semejante historia. ¿Tú crees que una madre en todo... Doctor García Sabell. Bueno, ahora tengo derecho a contestarte yo, ¿no? Bueno, en primer lugar, el cambio de concepto de lo que es la materia no es una ocurrencia de un señor ni de otro, no, es el resultado de una serie de experiencias en laboratorio sumamente rigurosas y fijas. Primer punto. Segundo punto, un momento, porque no tengo ya tiempo. Sí. El segundo punto, yo no he dicho que le hayan hecho un exorcismo a esa pobre mujer, a esa pobre chica. Bueno, ojalá se lo hubieran hecho porque no le hubieran arrancado las entrañas. Hubiera sido la cosa muchísimo mejor, ¿no? Bueno, de modo que quede esto absolutamente claro. Es el resultado, pues, de una investigación científica seria, rigurosa y enormemente exigente y reconocida en todos los laboratorios del mundo. Padre García Solá, y terminamos ahí. Pues yo, como hemos empezado, digo que creo en los demonios, es de continuidad de fe de la Iglesia como católico, y en cuanto a las posesiones, que son rarísimas, pero existen, eso sí. María Ángeles. Pues yo simplemente desearía a todas las personas que tienen un problema que si realmente tienen fe en Dios se curarán. Yo creo que la fuerza de Dios no lo puede todo. En el nombre de creencias y de delirios y de supersticiones y de cosas que son muy parecidas unas a otras, se han hecho múltiples crímenes en la humanidad. Hay guerras santas, alguna muy reciente, y de esas cosas no nos alarmamos. En función de grandes delirios y de grandes ideologías, a veces convertidas en delirio, se están convirtiendo a diario más crímenes, más delitos y más atropellos contra las libertades de los pueblos, que en función a veces de un rito de eso. Entonces a veces exageramos un poco un problema de superstición. ¿Qué diferencia hay entre esto y una guerra santa que pueda lanzar en determinado país en este momento? Es una superstición. Y de lo otro lo convertimos en un tema de Estado y de relaciones diplomáticas. Y esto lo convertimos en un tema psiquiátrico, y a lo mejor lo es, a lo mejor no lo es.
El tiempo nos dice que tenemos que poner punto final. Lo siento porque el debate daría para mucho más. Yo no sé si ustedes habrán salido de dudas, pero polémico debate sí que ha habido. En todo caso, en su casa o mañana en el trabajo podrán continuar ustedes este debate. Nosotros volvemos la próxima semana con otro debate el martes. Gracias por su atención y gracias a ustedes por habernos acompañado. Buenas noches.